Bueno, yo ahorita estaba pensando, y si no, acredítenmela, esto de ser mitotero viene de mitos. Y la verdad, pues, ojalá dejen de hacer mitote, porque realmente ya llegar a este extremo de que se va a caer la economía, ya se va a desbaratar el país, ubíquense, supérenlo, chequen el dólar, chequen cómo está la inversión extranjera, chequen de verdad el ingreso de los mexicanos. Bueno, ya hasta el Banco Mundial, el que les daba órdenes, y ahora hasta reconoce que sacamos a 9,5 millones de la pobreza, y no nomás por programas sociales, por todo el aumento salarial que está habiendo, por todo lo que ustedes no hicieron en 36 años de neoliberalismo, prianismo, hijos del chupacabras. Vamos a ir nuevamente al Senado de México, donde se sigue discutiendo en comisiones constitucionales la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar cómo un senador de Veracruz les dice hijos del chupacabras, refiriéndose a Carlos Salinas de Gortari. Amigos y amigas, muy intensa la discusión. Vamos a ir rápidamente al video. Fíjense que hay gente que me está escribiendo que debería de burlarme de otro momento de la historia donde nuestros adversarios se burlaban de sus votaciones. Y la verdad es que nuestra risa es de alegría. No es ni la roqueseñal cuando aprobaban el IVA o cuando aprobaban la reforma energética, que algunos se deben de acordar muy bien. Y no estamos contentos, aunque ustedes no les guste esto que vamos a votar, porque vamos a romper con el sistema de cuotas y de cuates, con el que siempre han actuado. Ustedes conocen y saben muy bien eso, de las cuotas y de los cuates, no nada más por lo que ya aquí se lo restregan a cada rato a un senador, y yo diría que hasta otro que es diputado, creo Moreira, o no sé quién está por ahí, es Alit y no sé cuántos más. Históricamente han sido parte de esos acuerdos políticos que asignaban cargos en los órganos judiciales, identifican a los ministros, magistrados y jueces que actúan con etiquetas políticas o económicas, porque ustedes pues, son los que estuvieron ahí moviendo el pandero. El dictamen de hoy va a terminar con esto de las cuotas y de los cuates. Vamos a depositar la elección de los integrantes del Poder Judicial en los ciudadanos. Así se va a romper la discrecionalidad de grupos políticos y económicos en la designación de estos. Fíjense que alguien argumentaba, y a mí me convenció, ya fue la gota que derramó el vaso, que había que votar por esta reforma porque le estamos regresando a la Suprema Corte de Justicia, sembrando en ella la interpretación de la Constitución, porque hicieron con la reforma del 11 un control constitucional difuso que ahora permite excesos como los que están queriendo argumentar aquí o los están llevando inclusive a tribunales. Hoy amanecimos con 5 amparos que ahí los traen repriteando. Fíjense ustedes, esta discrecionalidad de ministros, magistrados y jueces en quién determina cuándo se violan los derechos humanos. Este particular proceso legislativo lo han querido llevar ahí, pero imagínense que estos amparos indirectos quieren ordenarnos la suspensión en forma provisional o definitiva de este proceso legislativo. Ojalá que estas supuestas violaciones de derechos humanos, que los hacen así, pero al tronido de los dedos, lo hicieran cuando verdaderamente violan los derechos humanos de muchos ciudadanos. Esta celeridad en la interpretación, ojalá la aplicaran cuando se violan los derechos humanos de víctimas, como son los grupos vulnerables y sociales, a los que ustedes, como ajenos que están desde la esfera política y económica, defienden resoluciones parcialmente ajenas a una justicia verdadera. Yo estoy convencido que están aplicando una argumentación incorrecta, pero aplican una política que es como un juego de ajedrez. Mueven a sus peones, jueces de distrito, sin competencia legal y de manera inconstitucional, queriendo determinar la suspensión de este proceso legislativo. Yo quiero decirles que no van a poderlo hacer y obviamente están quedando muy evidenciados. No pueden ser juez y parte, ellos mismos son esa resistencia y esa oposición al cambio que también queremos aquí la mayoría constituyente de esta legislatura. Yo culmino diciéndoles que en este momento que los mexicanos estamos tomando la vanguardia a nivel internacional en muchos aspectos, rompiendo los complejos, quisiéramos que ustedes también se sumaran a transformarse, a desacomplejarse, a tratar de entender que la democracia ha llegado a nuestro pueblo y obviamente
Ya vamos a terminar, sereno, tranquilo, Senador Manuel Huerta, relájense. concluya, por favor. Nada más concluyendo que se sumen a la idea que México será una potencia con esta reforma, que se desacomplejen y que entren a votar a favor, señores de la oposición. Muchas gracias. Sujétense al tiempo, por favor. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al senador Marco Antonio Cortés Mendoza del Partido de Acción Nacional. Ah, ¿primero? Primero para rectificación de hechos. 1 minuto, por favor. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero decir con toda claridad que es falso que este dictamen resuelva el problema del nepotismo, porque ni siquiera aborda el tema. ¿En qué parte lo aborda? Y es incongruente porque les pondré un ejemplo muy puntual. Cuando se habla de cuotas y cuates, resulta que el presidente de la República propuso a la hija de su consejera jurídica como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Acaso ese no es nepotismo? ¿Acaso eso no es lo que se busca combatir? Y yo entonces preguntaría, ¿en qué parte del dictamen realmente se está combatiendo el nepotismo que el actual régimen y a propuesta del propio presidente se está generando, siendo precisamente jueces y parte? Nada más y nada menos. La consejera jurídica propone a través del presidente a su hija como magistrada. Más nepotismo no puede ser. Concluya. ¿Listo? Sí, he concluido, presidente. Muy bien, gracias. Bueno, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para hablar en contra del dictamen el senador Marco Antonio Cortés Mendoza del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Primero, amigas y amigos, yo quiero reconocer en esta comisión la valentía de los jóvenes universitarios que salieron a marchar. Segundo, reconocer a los trabajadores del Poder Judicial que están dando la cara de manera inédita. Nunca se esperaron esa reacción del Poder Judicial, de sus trabajadores, ni de los jóvenes universitarios de Derecho. Segundo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sí está de acuerdo de una reforma, pero integral, en todo el sistema de procuración de justicia, no en una venganza al Poder Judicial. Y por eso lo digo con toda claridad. Acción Nacional en el Senado votará en contra de esta propuesta, porque no resuelve, agrava los problemas. Esta propuesta es regresiva y destructiva de forma. ¿Por qué de forma? Porque hay un grave retroceso en el modelo democrático del país. En la reforma del 96 se estableció que ninguna fuerza política por sí pudiera cambiar nuestra Constitución, que tuviera que haber diálogo, consensos, construcción. Y aquí vemos todo eso. Es la imposición de la fuerza política de la 4T que no toma en cuenta a la oposición de este país. Es una regresión de al menos a 1996, cuando se hizo esa reforma y el régimen perdió en el 97 por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Esta propuesta es regresiva y destructiva de fondo, porque vulnera la autonomía del Poder Judicial, porque va a someter a los jueces y magistrados a través del Tribunal Inquisidor de Disciplina. A ver, díganme, amigos, ¿qué juez se va a atrever a juzgar de manera independiente cuando sabe que si lo hace contra el gobierno, si otorga un amparo, le van a mandar a la Santa Inquisición? Es imposible pensar que no se vulnere la autonomía del Poder Judicial. Van a politizar en extremo el acceso a la justicia y, como lo he dicho, van a exponer a jueces y magistrados a financiamientos indebidos y a la intervención e imposición del crimen organizado. Y lo que en los hechos se va a imponer es la movilización gubernamental. Ya estoy viendo a los siervos de la nación diciéndoles quién es el juez bueno o el magistrado por el que hay que votar. Esto es lo que no podemos permitir. Este proyecto es regresivo y es destructivo porque está debilitando la figura del amparo como el principal recurso que tienen los ciudadanos contra actos arbitrarios e injustos de la autoridad. Debilita sus alcances generales. Este proyecto genera una gran incertidumbre jurídica y económica. Si no hay certidumbre, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo formal. Si no hay empleo formal, no hay pago de impuestos. ¿Y qué creen? Si no hay pago de impuestos, no hay programas sociales. Esta propuesta tensa enormemente nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Expone a nuestro país a diversas sanciones internacionales. Provoca una disminución de confianza. Disminuirá además la calificación crediticia de nuestro país y va a generar mayor devaluación del peso. Esta propuesta no tiene ni siquiera el impacto presupuestal. Solamente se nos ha dicho aquí, va a costar menos de lo que cuesta todo lo demás. Tiene que haber una propuesta presupuestal. ¿Cuánto cuesta este proceso electivo de jueces, magistrados y ministros? Amigas y amigos, esta propuesta no contempla nada para mejorar la defensoría de oficio. No asigna presupuesto base para esta. Esta propuesta no habla del profesionalismo que requieren las fiscalías. Por mejor juez que tengamos,
Si no hay una buena averiguación previa, el delincuente va a salir libre. El problema está en las fiscalías, que no son profesionales, que muchas veces se corrompen. Por lo tanto, concluyo, querida presidenta, agradeciendo su atención de todas y todos ustedes. Muchísimas Acción gracias. Nacional va a votar en contra. Yo les quiero recordar, con mucho respeto, el pueblo de México no les dio la mayoría calificada aún con la sobrerepresentación en esta Cámara de Senadores. Concluya, senador. La están adquiriendo a la mala. Yo quisiera saber con qué acuerdos en lo oscurito se llevaron a los 2 senadores del PRD, porque no fue con sus votos. Y Concluya, quisiera senador. saber cómo van a hacer para conseguir el otro voto, porque ya todos los de Acción Nacional, todos los del PRI y de MC públicamente han dicho que esta reforma no va a pasar, no tendrá mayoría calificada. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a dar el uso de la palabra para rectificación de hechos. Senador Monreal, por favor. A mí me parece, al contrario, una reforma progresiva, histórica, pero además con un gran referente, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque México va a ser el primer país donde se elijan por el voto popular ministros, que al contrario, se va a quitar los excesos, las omisiones, se va a despolitizar la justicia, porque casos hay muchos. Omisiones de jueces, se va a sustituir el Consejo de la Judicatura porque no funcionó, porque fue comparsa, porque fue supeditado a los ministros de la Suprema Corte. Y por eso, hoy más que nunca, yo estoy convencido de que esta reforma es de calado internacional. Concluye, Y que senador. debemos de sentirnos orgullosos. El tema de la fiscalía va a haber tiempo, pero también la vamos a reformar a través de la Constitución, pero además los poderes judiciales en los estados, porque es Concluya, por progresiva. favor. Muchas gracias, Muchas presidenta. gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Silva. Por un minuto, por favor. Sí, claro que sí. No, no, gracias, Beatriz- presidente. Beatriz Silva. Beatriz Silvia Robles. Sí, Silva. muchas gracias. Nada más para decirles que es muy triste cómo se da esta discusión y cómo podemos ver la hipocresía y las mentiras de la oposición. Y yo quiero recordar un hecho del pasado que no vamos a permitir que a la gente se le olvide. En 2011, la Suprema Corte de Justicia a alguien de esta soberanía le perdonó una deuda por 2.200 millones de pesos, siendo gobernadora de Zacatecas, lo cual quiere decir que aquí hay muchos favorecidos por esa Suprema Corte de Justicia y por eso defienden cuando está por la mayoría de los mexicanos vista como una corte de corrupción. Entonces yo le pido al pueblo de México que no olvide el pasado, que no crea las mentiras de la oposición. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo y que la justicia llegue a todos y a todas de manera pronta y expedita. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Judith Díaz. Hasta por un minuto, por favor. Igual, hechos, rectificación de hechos. Por favor, Yo me quiero referir al pueblo mexicano. No es cierto que el PRI y el PAN quieran una reforma. No es cierto que estén interesados en que el Poder Judicial cambie. A ellos les gusta que las cosas sigan igual, porque ya estuvieron en posición de hacerlo y no lo hicieron. Ellos quieren que las cosas permanezcan igual porque así juegan a como les conviene, pero como les conviene a ellos, no como les conviene al pueblo. Nunca trabajan de la mano de los ciudadanos y además no son congruentes y menos son consistentes. Primero, el INE no se toca. Y de una marea roja acabaron en un charquito rosita porque empezaron con que el INE no se toca y luego siempre sí se toca. Y luego dijeron que el Poder Judicial no se tocaba y ahora siempre sí, aquí vienen a decirnos que quieren una reforma, pero que así no. Con lo único, con lo que ustedes son constantemente consistentes y congruentes, es con lo que les conviene a ustedes y al poder económico que representan. Pero no son Concluya, consistentes senadora. con ayudar al pueblo mexicano. Es cuanto. muchas gracias. Se concede el uso de la palabra hasta por un minuto al senador Manuel Huerta para hechos. Bueno, yo ahorita estaba pensando, y si no, acredítenmela, esto de ser mitotero viene de mitos. Y la verdad, pues, ojalá dejen de hacer mitote, porque realmente ya llegar a este extremo de que se va a caer la economía, ya se va a desbaratar el país, ubíquense, supérenlo, chequen el dólar, chequen cómo está la inversión extranjera, chequen de verdad el ingreso de los mexicanos. Bueno, ya hasta el Banco Mundial, el que les daba órdenes, y ahora hasta reconoce que sacamos a 9,5 millones de la pobreza, y no nomás por programas sociales, por todo el aumento salarial que está habiendo, por todo lo que ustedes no hicieron en 36 años de neoliberalismo, prianismo, hijos del chupacabras, que no surgió eso. Nosotros lo hicimos en 6 años de transformación. Y digo nosotros, el Concluya, pueblo. senador. Sí, concluyo. Porque esa es la democracia, que el pueblo mande lo que va a suceder una vez que votemos esta reforma. Eso va a suceder y no como si hicieron ustedes con fraude e imposiciones. Tienen que entender esta fase, reitero, fuera complejos, supérenlo y mucho ánimo. Perdón. A ver, la anotamos. Tiene el uso de la palabra la senadora Malú Micher. Muy bien, hasta Un por un minuto, minuto. por Muchas favor. gracias, senadora.
Senadoras, senadores, el costo de la impunidad es altísimo, es altísimo. Esta reforma está generando precisamente mecanismos para combatir a esas juezas y jueces, magistrados y magistradas corruptos. Qué bueno que sepan que nadie está por encima de la ley ni de la Constitución. Por cierto, quiero decirles que hablan de la reforma a las fiscalías. Claro, si algo ha sido un fracaso en la justicia para las mujeres son las fiscalías y son las policías. Ese ha sido nuestro gran fracaso y creo y conozco que quienes me antecedieron saben que habrá leyes secundarias y entraremos a esas reformas, a las fiscalías y a la policía, porque ha sido el gran fracaso de este país en la justicia para las mujeres. ¿Y cuál vulneración? Por favor, estamos hablando de una ley que sirva a la sociedad, que responda a intereses políticos, que rinda cuentas, que se actúe con transparencia, con honradez, que actúe con vocación de servicio y, por supuesto, no somos iguales. Si ustedes han mandado a la Santa Inquisición, como han metido a mujeres a la cárcel por incluso estar violadas, Concluye, ¿por qué senadora. hacen ustedes? El PRI y el PAN modificando sus constituciones locales, no somos iguales. Nosotras hemos liberado a mujeres que violadas han interrumpido su embarazo porque era su derecho. Así es que si ustedes creen que esto vulnera los derechos, se equivocan. Y por último, lean el artículo del futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casabón, y el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Concluye, porque no lo senadora. puedo leer, en relación a esto del impacto económico que tendrá en este país. Mentira, un mito, y dejen de mitotear, como dijo mi compañero. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra hasta por un minuto al diputado Cantón Cetina, por favor. Senador, perdón. Dije diputado, rectifico, senador. Gracias, Presidenta. Es su No trabajo se preocupe. Esta es una reforma que indiscutiblemente va a marcar historia. Quieran o no quieran los de la derecha, están tercos en mantenerse en el pasado. Que se queden allí. Y no los ponen en ese lugar los miembros de esta comisión. Ya los puso el pueblo el 2 de junio, con los votos que les negaron, con los poquitos votos que les dieron. Y solo por la generosidad de una ley electoral obsoleta están aquí. Pero no porque el pueblo lo quiso, Tengan mucha claridad en eso. ¿Esta reforma es de vanguardia? Sí. ¿Es innovadora? Sí. ¿Es muy del modelo mexicano de imaginación y de creatividad propia? Sí. ¿Parte de la cultura y de la historia mexicana? Sí. No le nieguen al pueblo mexicano su gran poderío de hacer su propio camino. Y que quede claro, la Concluye, certidumbre senador. jurídica no es servidumbre jurídica. Eso es lo que ustedes quieren que tengamos ante las potencias extranjeras y ante las empresas transnacionales. Así que vamos a hacer una reforma judicial, sí, porque el pueblo lo quiere. Y olvídense del Concluye, dinero de cuánto senador. cuesta una elección, hombre. Con la austeridad, con los fideicomisos, con todo ese dinero que ahora abusan y derrochan, vamos a hacer la mejor elección. Y que recuerden, ese INE que ustedes a veces defienden y a veces vituperan, ese es el que va a organizar la elección. Con sus recursos, su organización y Concluye, sobre todo senador, por con la favor. legislación. Así que no tengan miedo al pueblo. No tengan miedo a la mayoría que representamos a nombre del pueblo. Gracias, Presidenta. Gracias. Les solicito que se ciñan al tiempo. Se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Mojica, por favor. Muchas gracias. ¿Se pueden acercar el micrófono a la senadora, por favor? Roberto. Gracias, diputada. Nada es más caro que no tener justicia, porque ese es el mandato que nos dio el pueblo. Todo lo demás, el no tener justicia, el tener 98% de impunidad, le cuesta a este país miles de millones de pesos. Por eso es necesario que nos arriesguemos, que no le tengamos miedo al pueblo. Tenemos que hacer algo, tenemos que romper el dique de impunidad y de nepotismo que hay en el Poder Judicial y lo tenemos que hacer decididamente. Y la elección popular de los jueces y magistrados se trata de eso, de que rompamos ese dique en el que unas cuantas familias, la mitad del Poder Judicial, son familiares. Y uno dice, bueno, no pasa nada, si son profesionales, si han hecho la carrera judicial. Sí, sí pasa, porque ¿cómo le llama la atención el juez al que está haciendo mal, el magistrado que puso al juez, el ministro que puso a sus familiares? ¿Cómo les llama la atención? ¿Cómo hace la disciplina judicial? Por eso la reforma es muy importante y tiene cosas muy interesantes que tenemos que llevar a cabo. Y desde luego, ninguna ley es perfecta, todo es perfectible. Tenemos que ir paso a paso. Y tenemos que entrarle, tenemos que hacer este gran acuerdo de que después de esta reforma, que es el primer Concluye, paso, senadora, por favor. y concluimos, le entremos a las fiscalías y a las policías y a los juzgadores, a todo el sistema. Pero tenemos de principio que romper el dique de la impunidad en este país. Nada es más caro que no tener justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra hasta por un minuto al senador Alejandro Murat. Sí quiero puntualizar porque en este debate se ha querido confundir a la opinión pública. Se quiere confundir cuando se miente. Se quiere confundir cuando se hacen señalamientos sin pruebas, cuando se ofende y cuando no entendemos, y lo voy a decir de manera lenta, que aquí tenemos una responsabilidad todas las senadoras y senadores. Y se hizo ahorita alusión a la senadora Araceli Saucedo y al senador José Sabino, que de manera pública ante el pueblo de México dijeron que eran consistentes con el movimiento de izquierda y que rechazaban a la derecha. Y de manera pública también aquí en este espacio de debate se reconoció este acuerdo que lastima, que ofende al pueblo de México, y lo voy a leer: Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024.
en donde se reconoce, entre otras cosas, la ratificación de Bernardo como magistrado. ¿Y por qué vengo a plantear esto? Porque aquí está la diferencia entre una propuesta y la otra. Aquí hay pruebas de la colusión, de la corrupción, cuando los senadores que hoy no están aquí para defenderse de manera pública le dijeron al pueblo de México que son consistentes con sus valores y con sus principios. Y por eso vamos para adelante en esta reforma. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Rodríguez, hasta por un minuto. Gracias, presidenta. Ya se nos está haciendo costumbre hacer uso más del tiempo que nos permiten. Parece que quienes le tienen miedo realmente al pueblo son ustedes, porque no han podido explicar cómo realmente esta reforma que propone el presidente va a garantizar la impartición de justicia. Y le tienen tanto miedo al pueblo que en lugar de dar argumentos sólidos de cómo en realidad van a atacar el problema de fondo, empiezan a insultar y empiezan a referirse a nosotros con un solo argumento que van a agotar por todo el día, porque no tienen más y no tienen que explicarle al pueblo de México. Pero miren, ustedes pueden calificarnos y pueden victoriarse entre ustedes si eso a su ego les sirve de algo. Pero lo cierto es que allá afuera hay ciudadanas y ciudadanos, trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de Derecho, que no fueron escuchados por ustedes y que todavía, en este intento de debatir a fondo esta propuesta de reforma judicial, ustedes en esta sesión no les han podido contestar cómo es que van a evitar la incertidumbre que está generando esta reforma que proponen, porque para nada resuelve la impartición de justicia. Por el contrario, privilegia la imposición de los jueces que ustedes quieren ningunear, porque ustedes quieren no solo proponerlos, sino además votarlos bajo sus reglas. Perdón, pero todos se han pasado, yo también me puedo pasar. Entonces, lo que ustedes no le han querido contestar al pueblo que está allá afuera es justamente la argumentación sólida de esta reforma. Han preferido insultarnos, han preferido senadora, referirse a nuestras personas. Por favor, elevemos el nivel del debate, éntrenle al fondo, porque tal parece que aunque dicen haberla leído, lo cierto es que desconocen por completo esta propuesta de reforma. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la palabra por un minuto. Por favor, síguense el tiempo. La senadora Mayuli Martínez. Muchas gracias, presidenta. Mire, como bien lo acaba de decir la senadora Verónica, que me antecedió en el uso de la voz, no saben de verdad ni lo que se está planteando. Ustedes vienen por una instrucción precisa aquí de nada más levantar la mano. Y quiero poner algo que de verdad han engañado al pueblo de México. Y voy a poner un ejemplo cuando hicieron la consulta para castigar a los expresidentes de la República. Por ejemplo, cuando dijeron vamos a hacer esta consulta pública a la gente, claro que la gente quiere que si algún expresidente hizo un acto de corrupción, pues vaya a la cárcel. Pero ojo, la justicia no se somete a consulta, se aplica la ley como debe de ser. Pero hasta es así que después de su consulta de hace casi 6 años, 5 años, ni siquiera han podido hacer absolutamente nada ante lo que ustedes también dijeron. Eso es el engaño al pueblo de México. Y en esta reforma que están ustedes aquí planteando, o la plantea el Ejecutivo y ustedes nada más están de levantabrazos, de levantabarnos a favor de ello. Insisto, si tan es así que ustedes dicen que son de lo mejor, como lo dije hace un rato, que renuncien a su pensión vitalicia los exministros Saldívar y Olga Sánchez Cordero a ese haber de retiro, a sus 300,000 pesos mensuales que cobran ahí. Pues seamos congruentes, senadoras, senadores. Concluya. Gracias, senadora. Orden. Tiene el uso de la palabra la senadora Anaí González, por favor. Muchas gracias, presidenta. Hago propicia mi participación para compartirles un caso de éxito en Quintana Roo. Desde el 10 de abril de 1997 se propuso e incluyó en la ley del Estado de Quintana Roo un modelo de reconocimiento del sistema de justicia indígena, el cual destaca que, entre otros puntos, la elección de la comunidad de sus jueces, que hoy en día operan de modo eficaz y eficiente para resolver diversas controversias entre la población. Los nombramientos de los jueces tradicionales y, en su caso, los magistrados de asuntos indígenas recaen en hombres o mujeres, miembros respetables de las propias comunidades indígenas. Este proceso ha funcionado bien hasta hoy y operará mejor aún con la reforma. Además, es de resaltar que al ser elegidos por una comunidad, no por ello están a dispensas de ser imparciales. Por ejemplo, solo ha surgido un caso de inconformidad con una resolución a lo largo del tiempo que lleva implementado, y fue la misma población la que solicitó al acusado acatar lo impuesto por el juez. En el reconocimiento de la libre autodeterminación de los pueblos, en este caso el pueblo maya, de la ley no establece un procedimiento de elección. Lo que sí se considera en la reforma que nos ocupa, es importante destacar que la reputación de los jueces elegidos tienen un alto impacto entre los justiciables, lo que puede hacerse equiparable con lo que se está promoviendo en tan dicha polémica. No le tengan miedo al pueblo, Concluya, es un pueblo senadora, sabio si y es tan justo amable. y que ha cambiado el rumbo de su propia historia. Les recomiendo escuchar a los más de 36 millones de mexicanos que dicen sí a la reforma del Poder Judicial. Es cuanto. Gracias. Por último, tiene el uso de la palabra el senador Pavel Jarero. Por un minuto, por favor. Muy rápido. Miren, nosotros tenemos derecho a construir una propuesta, pero ahorita que el senador Huerta hablaba del chupacabras, pues el chupacabras era de la época de Salinas. A ustedes les tocó la paca, la vidente. ¿Y creen ustedes que el pueblo es tonto? El pueblo tiene memoria. También aquí se ha planteado el tema de la sobrerepresentación. Pues nada más hay que decirlo así puntualmente. Nuestra coalición ganó 256 territorios de 300.
ganamos prácticamente todas las entidades de la República. ¿Y por qué vamos a apoyar esta reforma al Poder Judicial? Porque queremos que se respete la Constitución, que se respete la ley de remuneraciones federales, que no se gane por encima del presidente. Queremos que se eliminen los fideicomisos, queremos que se eliminen las pensiones vitalicias y queremos que haya una nueva organización del Poder Judicial que esté al servicio del pueblo. Concluye, Es cuanto, senador. presidente. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para hablar en pro del dictamen el senador Javier Corral Jurado. 5 minutos, por favor. Presidentas, compañeras senadoras y compañeros senadores, espero no encontrarlos muy cansados. La reforma que hoy se discute, por su dimensión, por su complejidad, por su trascendencia, exige de todos los actores políticos la conciencia de que estamos iniciando, no estamos concluyendo. A ver si me pueden dar oportunidad. Compañeros, por favor, los compañeros que se encuentran a nuestra izquierda. Exige de todos los actores la conciencia de que inicia, no concluye, detona un proceso de reforma y transformación del sistema de justicia en nuestro país. Quiero decir, las reformas legales y constitucionales, particularmente las constitucionales, tienen que ubicarse en el contexto histórico del que surgen. Y no hay duda que este proceso de reforma constitucional es un referente de mandato popular en las urnas en un momento de transición también inédito en la historia de nuestro país. Ahora abordamos el cambio a las estructuras de los poderes judiciales federal y locales y luego deberemos profundizar todos los componentes del sistema de justicia en la legislación secundaria, la que tiene que ver con la procuración de justicia, particularmente policías y fiscalías, así como todos los elementos que aseguren una pronta, expedita impartición de justicia, desde la profesión de la abogacía, la defensoría de oficio, la transformación de todos los procesos en todas las materias, civil, mercantil, familiar, penal, laboral, administrativo, penal, incluida la desformalización de demandas y denuncias y procedimientos, pero sobre todo la reforma de los poderes judiciales locales, bajo el control casi absoluto de gobernadores y gobernadoras. Y empiezo por aquí mi intervención, porque de poco servirá a los propósitos de la legislación secundaria continuar con la magnificación, la descalificación absoluta y generalizada, la resistencia per se, por sí misma, a los procesos de cambio, porque solo resistencia ha habido. Hasta ahora no se conoce una propuesta realmente integral que sea alterna a esta, ni de la oposición, ni de jueces o magistrados. Ni siquiera la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a plasmar por escrito, esto es de manera formal, una contrapropuesta. Algunos de los actuales ministros estuvieron más preocupados por su haber de retiro que por expresar con valor y claridad cómo resolver el descrédito que afecta a la institución que encabezan. Los detractores de la reforma coinciden en el diagnóstico, suman en sus análisis la crítica a este poder que a los pocos años de su integración más independiente o autónoma, me refiero a la reforma de 1994 propiciada por el presidente Zedillo, que pasó de 26 ministros a 11 en un proceso de reforma constitucional de 27 días, el mayor fast track que haya conocido el derecho constitucional en la historia reciente de México. Este poder, que tuvo esa gran oportunidad, muy pronto se volvió distante y soberbio en su máximo tribunal, una especie de Olimpo de los dioses. Y luego la corrupción que enloda a varios jueces y magistrados. Y luego el nepotismo que no quisieron atender y resolver con sinceridad, sino que solo se intercaló entre circuitos judiciales o se intercaló entre circuitos judiciales con poderes judiciales locales. Es una de las más humillantes simulaciones a la sociedad mexicana. Han dicho reforma judicial sí, pero no así. El gran problema es que no han dicho cómo, ni cómo sí. Y esto tiene una explicación. Casi todos los riesgos que advierten de esta reforma son realidades hoy. La intromisión del dinero, los poderes fácticos, la delincuencia organizada y no se diga la corrupción. Por supuesto que no coincido con generalizar la corrupción en el Poder Judicial. Por supuesto que no. El meollo del asunto es que frente a conductas reprochables de algunos juzgadores, el conjunto calla y el Consejo de la Judicatura otorga impunidad. Por ello estoy de acuerdo en separar el órgano de disciplina de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y crear un tribunal de disciplina judicial. Es que son vergonzosos los datos de la autocorrección del Poder Judicial. En 23 años, y teniendo un conjunto de 1.364 juzgadores, solo han sido destituidos 23 jueces y 8 magistrados. Repito el dato, que lo escuche el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 23 años, solo 30 juzgadores han sido destituidos. No han caído en ninguna trampa. Senador Anaya, difiero de su punto de vista. Han caído en el autoengaño. Esa sucesión de mentiras, de falacias y calumnias en las que basaron su estrategia electoral, que empieza con una coalición electoral impresentable, que ofreció un fenómeno ciudadano que no fue, que nunca llegó, pasó por la invasión comunista, siguió con la guerra negra de narcopresidente y narcocandidata, siguió en la supuesta representación y sobrerepresentación, y ahora con el cuento del fin de la división de poderes, la muerte de la democracia. En todo caso, la trampa es propia, y si no admiten y reconocen al pueblo, como dijera el presidente López Obrador, y con esto termino, porque aquí hay un fenómeno de incomprensión del fenómeno popular que representa la transformación política y social que vive México. Si no son capaces, como dijo el presidente el domingo pasado, de querer al pueblo o comprenderlo, por lo menos tendrán que aprender a respetarlo.
Gracias.